Una vida marcada por el cine, por la publicidad y por la música. Viene de una familia de médicos, aunque él logró zafar, trabajar en el exterior, trabajar con grandes personalidades, liderar una de las bandas más importantes de nuestro país. Con Guillermo Pelufo estaremos hablando esta noche. Bienvenidas, bienvenidos. Sí, comienza el lado B. Buscando el horizonte, el cielo besa la sal, cicatrizan las heridas, todo vuelve a empezar. No me entran ni las balas, no me cabe más dolor. Quiero creer que ahora viene lo mejor. Sube la marea, pura realidad, cantos de sirena en la oscuridad. Más negro se pone antes de aclarar. 3, 2, 1. Hoy surfando un tsunami. Acá estoy surfando un tsunami. Y de varios temas estaremos hablando esta noche en vivo, aquí en Lado B, en la pantalla de TV Ciudad, con Guillermo Pelufo. Guille, bienvenido a Lado B, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. ¿Te estás riendo por algo en particular? Me estoy riendo viéndome en el video. Te dije yo ahí, grandes actuaciones, ¿no? Grandes Qué actuaciones, bárbaro eso, ¿no? Sí. ¿Cómo fue ese rodaje? Fue muy parecido a lo que se ve. Nos ayudó a hacer. Los videos los hacemos nosotros. Sí, claro. Los dirigimos, los actuamos y abusamos de la ayuda de colegas, y en este caso Fede Capra, que nos había ayudado con Noche de Rock, Ajá. nos ayudó a idear esta loca idea y bueno, y todos los amigos a colaborar. Salieron ahí. Sí. Bueno, voy a arrancar la entrevista trasladándote un mensaje de una persona que ahora está al aire en otro canal. Está al frente de un informativo. Ya te imaginas de quién estoy hablando, ¿no? Sí. Sí, estoy hablando de Blanca. Que me dijo, decile que le tengo mucho cariño pese a que se portaba muy mal cuando era chico. Sí. Cumplo con ese mensaje. Sí, está muy bien, está muy bien. ¿Por qué te portabas mal? ¿Qué pasó ahí? No. Yo me portaba mal. Yo era muy joven cuando empecé a trabajar y tuve la oportunidad de dirigir un espacio televisivo para la emergente periodista de Canal 10, Blanca Rodríguez. Un segmento llamado Pasacalle. Un segmento llamado Pasacalle que iba después de un desarrollo internacional de Puch, se llamaba el periodista de Canal 10, y antes de una entrevista al presidente, por ejemplo, de Ángel María Luna, ahí iba a Pasacalle. El asunto es que ella era su primer emprendimiento periodístico, así como donde podía desarrollar una editorial, y bueno, hicimos como no sé cuántos programas, hicimos muchos programas. Duró un año casi, ¿no? Yo creo que fue más de un año. ¿Fue más de un año? Sí, porque fueron muchos. Yo lo tengo anotado en mi currículum porque siempre fui muy orgulloso de ese trabajo, y siempre tengo una línea cada vez que me piden el currículum que dice: hice más de tantos programas documentales durante tanto tiempo para tal periodista. ¿Me explico? Mirá qué interesante que lo tengas ahí anotado. Es una de las cosas que más orgullo me da, porque yo lo tenía que dirigir. O sea, la cámara la hacía Bárbara Álvarez, que es una fotógrafa que trabaja mucho para el cine brasilero. El sonidista era Álvaro Mechoso. Claro. Y yo además lo editaba. Entonces, y me tenía que hacer la reunión de producción con ella para diseñar qué íbamos a filmar. O sea, era como que se estaba poniendo la carne en el asador apostando a ella, pero bueno, claro. Éramos también unos cineastas emergentes. Claro, vos tenías 20 años. Tenía 20 era años, muy chico. y a veces le cuestionaba su peinado, que usaba otra vez con el pañuelo blanco. Era su sello personal, sobre todo a alguien que está empezando, la identidad es muy importante. Entonces le hacíamos... ella siempre era muy formal para expresarse, claro. ¿No? Entonces decíamos que capaz que podías decir un copete de otra manera. O sea, no, pero lo hacíamos, por supuesto que sin maldad,
pero también un poco inconscientes del talante, del talante y del talento de la persona que teníamos adelante. Nos gustaba mucho trabajar con ella, pero siempre nos parecía un poco formal que nosotros teníamos 21 años y nos parecía que había que tener una comunicación un poco más descontracturada, digamos. Sí. Bueno, pero fue una etapa que los marcó a los dos, porque, bueno, vos muy chico, ¿no? Teniendo esa oportunidad que fue, ni que hablar, importante por lo que acabas de decir, además, ¿no? Que todavía lo marcás en distintas experiencias. Ella recién empezaba, docente de literatura, recién empezaba, pero ya se das cuenta de que venía muy bien la cosa. Ella se acuerda mucho de una camioneta. Sí, una camioneta, así era un Toyota Starlet que tenía, que usábamos mucho para dar las vueltas. Y bueno, o la camioneta de Oscar Otuerría, que era un fletero de la época. Pero bueno, sí, estábamos llenos de entusiasmo y tanto ella, teníamos un acuerdo con ella. Esto es lo que voy a decir, no sé si hay que decirlo, pero lo voy a decir porque me está toreando Blanca. Teníamos un acuerdo con Blanca que era, no importa porque ella venía de parte del canal, yo venía de parte de la productora SEMA, que estaban asociados para producir algunas cosas. Era como una productora exterior externa trabajando para alguien del canal. Entonces se habían hecho unos programas de carnaval con Gonzalo Moreira, que habían mandado muy bien. Después se habían hecho informes diarios con Gonzalo Moreira para Subrayado, que eso yo había tenido que hacerlos también, que había ido muy bien. Entonces pongamos a este chico que está trabajando bien con Blanca, vamos arriba. Pero con Blanca nos entendimos enseguida de que queríamos poner arriba de la mesa mucho más de lo que nos estaban pidiendo. Nosotros queríamos aprovechar esa oportunidad al máximo, cada uno desde su lugar. Entonces teníamos un acuerdo que íbamos a trabajar mucho más, del compromiso de lo que era un trabajo terminado, no lo determinaba el tiempo que nos daban para trabajar juntos, sino que cada uno desde su casa o desde el tiempo libre iba a dar todo. Y fue así. Entonces nos daban la cámara un día y la pedíamos al otro día y peleábamos con la productora, con el canal, nos discutíamos todo el tiempo porque para nosotros estábamos los 7 días de la semana trabajando para ese programa. Qué buen entusiasmo. Y me quiero quedar ahí, porque esto tenías 20 años, pero, no sé, un año después terminás haciendo un video para Jaime y para Estela Mañone, por ejemplo, ¿no? Sí, exacto. Fue muy rápido todo en aquella época. Yo trabajé para el video de Abril de Los Estómagos, que fue el primer video uruguayo que se emitió en MTV y fue presentado por Daisy Fuentes, que si no son jóvenes tienen que ir claro. a la historia para saber que Daisy Fuentes era la estrella de MTV, era casi un personaje omnipresente en la pantalla de MTV Latinoamérica, y ese MTV se transmitía para el público latinoamericano desde Estados Unidos. Allá fue el video de Los Estómagos, después le empecé a hacer video de Los Buitres, y un día terminé haciendo Siesta de Mar de Fondo para Estela Mañone y Jaime Ross, en la casa del Capi, de ahí de Punta Gorda. El Capi se anda por ahí, sí. Se va a acordar. Y uno cobra la dimensión de esas cosas a la distancia y porque es obligado a reflexionar sobre esos momentos. Yo generalmente no suelo distinguir lo que promete ser del entusiasmo que tengo, ¿me explico? Y siempre me meto con todo y siempre a cualquier persona con la que me toca trabajar asumo que es un compañero de trabajo con naturalidad. Y de joven me tocó trabajar con muchas personas que eran muy importantes o que son trascendentes, cada uno en su lugar. Entonces me tocó trabajar con Jaime y con Estela cuando tenía 21 años, me tocó trabajar con Blanca, me tocó, yo qué sé, trabajar con Los Estómagos cuando tenía 17. Claro. Yo qué sé, son cosas que uno no se da cuenta. El otro día me estaba acordando que me mandaron una foto de Guillermo Baltar, que producía un ciclo de recitales de rock nacional en el Teatro Anglo los jueves o los viernes de noche, y con Pedro Dalton hacíamos las escenografías todas las semanas y les colgábamos las escenografías, hacíamos con poquita cosa, le hacíamos algo a cada banda. Si había 2 bandas, hacíamos 2 escenografías. Y no nos cuestionábamos, esto es histórico. Era tipo, ¿qué se precisa? Era todo ganas, toda energía, y alrededor de ello yo basaba mis relaciones alrededor de trabajos que estábamos haciendo juntos. Ahora, si me voy unos años antes, ahí aparecen las artes plásticas, la arquitectura, la comunicación. De una familia de médicos venís, pero zafaste un poco de la medicina. Zafaste bastante de la medicina, ¿no? Pero las reuniones familiares era como una junta médica, más o menos. Claro, eso es a mí nunca me gustó el universo
de la medicina ni de la biología ni nada, porque aparte, yo qué sé, cuando era... En la mesa se hablaba siempre de medicina, pero además como mi hermano era estudiante de medicina, yo qué sé, yo estaba ahí, llegaban con esos brazos que se traen para estudiar las cosas y todo el tiempo yendo a buscar, esperando a tus padres, en esa época que uno no transitaba por la ciudad con tanta libertad y de repente de la escuela, si de repente a tu casa no había nadie hasta las 3 de la tarde, yo me iba al laburo de mi madre, la esperaba, entonces mi madre trabajaba en el clínica, hacía los deberes en los pasillos del clínica, yo qué sé. Y ese olor tan particular de los hospitales me cae horrible. Y no quería saber de nada con todo eso. Y le escapé siempre y estaba definido por ser un artista plástico, que era lo que me interesaba, donde conocí a algunos amigos a muy temprana edad, de niño estudié pinturas con Dumas Oroño, después de adolescente fui al taller de Nelson Ramos, donde conocí a Pedro Dalton, que sigue siendo un amigazo, y un montón de personas más, y pensaba que a través de la arquitectura podía hacer algo profesional relacionado con las artes plásticas, pero era más que nada para cumplir el deseo o el consejo de mis padres de tener una carrera, la necesidad, la importancia del título, ¿no? Claro. Del título universitario, de la carrera y todo. Entonces empecé el primer año de arquitectura, al mismo tiempo que empecé el primer año de ciencias de la comunicación, donde quería empezar a hacer algo relacionado con los videos, con la televisión y todo eso. Y bueno, entonces hacía las dos carreras hasta que exploté, ¿no? Ahí sí, porque además de las dos carreras yo quería trabajar. Las horas no alcanzaban ahí todo. No me alcanzaban las horas. No precisaba muchas horas para dormir, la verdad. Eso que tiene la juventud, y más una persona hiperactiva como yo. Lo que pasó fue que cuando comencé a trabajar, le perdí el gusto a lo de estudiar. Y no había seguido el ritmo de materias claves de la Facultad de Arquitectura que me permitieran seguir avanzando de alguna manera, como matemáticas, por ejemplo. Entonces me di cuenta que no iba a poder hacer todo y seguí solo comunicaciones un poco más y al final no logré recibirme para insatisfacción de mis progenitores. La música presente en la casa de tus padres, de chico, ¿no? Los discos, el tango, el folclore también, ¿no? Géneros que formaron parte y forman parte de tu vida, más allá del rock. Sí, mis padres, al igual que muchas familias, a raíz de la dictadura y eso, escondió mucha de su discografía, su discografía preferida, y dejó a la vista otra discografía, ¿no? Pero bueno, esos discos en algún lugar estaban y un día aparecieron todos. Y bueno, escuchaba mucho tangos, por supuesto. Mi padre escuchaba mucho tangos, pero también escuchaba mucho a Joan Manuel Serrat, a los olimareños, a Citarrosa. Se escuchaba mucha música en español y a mi madre le gustaban mucho los boleros de repente, y de repente a la mujer que trabajaba en casa, que limpiaba mi casa mientras mis padres trabajaban, le escuchaba Aquí está su disco. Nosotros crecimos siempre escuchando mucha música y además con el condimento del tablado que nos arrimó a todo el fenómeno del carnaval, y vimos surgir todo el fenómeno de la revalorización de las murgas cuando empezaron a sacar discos de murga fuera, como si fuera un repertorio artístico. Fue toda una sorpresa en un momento, ¿no? Empezaron el fenómeno del canto popular, el fenómeno de las murgas, y bueno, todo eso escuchábamos muchísimo. Yo, en parte gracias a mi hermano, que era muy inquieto, y le gustaba todo, y le gustaba muchísimo todo ese folclore, le gustaba mucho, igual Joan Manuel Serrat, y le volvía loco, yo qué sé, Beto Orlando, por ejemplo, o Nino Bravo.
y se mezclaba, y todo eso que tiene, y también lo del carnaval, ¿no? Nos gustaba mucho la murga, pero nos gustaban mucho los parodistas. Éramos hinchas de los Gavis. Y bueno, y estábamos todo el día jugando a la pelota, yendo al carnaval, o sea, esa infancia que muchos, cuando yo me refería a lo que pasó en los 70, es que muchos padres era como, había un montón de cosas de las que no se hablaban y había otras de las que se podía hacer lo que se quería. Y de repente un día empezás a desdoblar la realidad y todo empieza a ser mucho más complejo de lo que parecía, coincidentemente con el arribo a cierta juventud y a ciertas inquietudes. Entonces yo creo que lo menciono porque creo que nos marcó a todos eso, a todos, a distintas generaciones de distinta manera. A nosotros nos afectó muchísimo cómo vivimos la adolescencia dentro de una esperanza enorme que había en esa época de apertura democrática, en contradicción con muy poca apertura mental. Claro, claro. Bueno, hay un montón de bandas post-dictadura que fueron clave también y que son clave, ¿no? Sí. En la escena local. Muchas de tus letras reflejan lo que pasa en la calle o lo que pasaba en la calle, ¿no? Desde personajes, historias. Sí. Pero hay un detalle interesante porque seguramente vos veías a la calle de una manera hace 20 años atrás, la veías de una forma, quizás distinta a cómo lo podés ver hoy. ¿Cuánto te condiciona eso a la hora de mantener la esencia de una banda, de un estilo musical, de una forma de contar también determinadas historias? ¿Encontrás vos distintas facetas allí? Sí, es cierto que intencionalmente me inspiro en una realidad inmediata. Tiene que ver con el tipo de música que hacemos, que es una música muy, que tiene un grado de espontaneidad muy importante o de expresión de espontaneidad muy importante. Entonces son letras cercanas que abordan temas cercanos y no es no lo consideramos nunca nos alejamos del cuadro y lo vemos durante horas, sino que se termina, entra en un disco, no entra en un disco. Pero me vuelvo al tema. Intencionalmente siempre fui para ese lado. Siempre me gusta reflexionar sobre la realidad cercana y me inspiran artistas que desde otros lugares del mundo o propios o de acá mismo logran abordar esas realidades cercanas, ¿no? Quizás lo más emblemático a nivel nacional sean cosas como lo del Sabalero, a nivel nacional, o eso que tiene el Sabalero que te está contando algo en lo que yo nunca estuve, en el rancho de Macario bailando una chamarrita, pero te lo cuento de una manera que vos estás si ahí. no estuviste ahí, pasaste por la esquina. ¿Me explico? Sí, y si no formas parte de Exacto, hay una belleza en contar esas historias mínimas que me interesa mucho, más allá de lo anecdótico, ¿me explico? Hay como una doble cosa, es reflejar la realidad y abordarla de una manera interesante. Y para abordarla de una manera interesante, original, o con una poesía, o con ausencia de poesía, uno reflexiona mucho sobre eso. Y es cierto, la realidad es muy distinta todo el tiempo. Al mismo tiempo, con los años me parece increíble cómo hay cosas que no cambian más. Entonces como que es una doble sensación. Generalmente uno es mucho más avispado de los emergentes cuando está dentro de la movida, pero uno no puede estar dentro. Por más que uno sea parte de la movida como referente artístico, uno no puede ser parte de la movida esa que uno siente subterráneamente antes de que emerja la popularidad y todo. Yo de repente, por supuesto que no lo puedo ser, pero por ejemplo el fenómeno del trap y todo eso, gracias a que tengo hijas que eran adolescentes hace 5 años, es algo que vos lo ves venir, ¿me explico? Pero son esas generaciones las que hoy están, porque hay todos estos movimientos, más allá de te guste o no te guste, quiere decir que hay artistas jóvenes haciendo cosas. Y si vos los estás viendo de 21 años, quiere decir que están empezando a los 16. Esos tipos son los que van a hablar de los temas nuevos, los que van a traer las nuevas realidades. Pero al mismo tiempo hay otras que permanecen. Y hay realidades que parece que son cíclicas, ¿no? Hay como historias que parece que vuelven a empezar de cero de una manera extraña, ¿no? No, nunca es la misma historia, pero reflexiono mucho sobre la realidad y es cierto, y a la hora de componer mucho más, porque uno ya, obviamente, después que algo funcionó, quiere saber por qué funcionó y te pensás que podés
activar La esa fórmula. perilla de nuevo. Y no es siempre tan fácil, entonces Bueno, pero eso es lindo también, es un buen eso desafío, es lindo, ¿no? por eso es también importante buscar la expresión de uno, o sea, no todo es para trascender, no todo tiene que ser un éxito, no siempre vas a tener la misma suerte que la última vez, pero hay un compromiso, una cosa que uno empieza a investigar con los años, qué decisiones toma detrás de un montón de cosas que son impulsivas. Ahora, uno es lo que es. Y generalmente las cosas que más gustan son las que siempre vienen más o menos en el mismo lugar, que es una espontaneidad y una búsqueda, como quien dice, a los manotazos, a veces de manera salvaje, no tan reflexiva. Y coincidentemente con esos esfuerzos y esas apuestas a veces al vacío, coinciden que son las canciones que siempre convocan y coincide que salen los discos y no me interesa comparar si es más o es menos. Vuelve gente a engancharse contigo. Y en esto de analizar la realidad, ¿qué lugar ocupa la política en tu vida? Ocupa mucho, sí, me venía pensando en política. Ocupa mucho porque estoy un poco asombrado cómo hemos logrado paralizar la discusión política. Me encanta discutir, soy un discutidor apasionado. Pero vos pensás que se paralizó. Se paralizó la discusión porque estamos en el terreno de que no intercambiamos. Ajá. Está latente, o sea, la discusión pública es muy activa alrededor de la política, al punto que el entretenimiento se está ocupando de la política. Hay programas de entretenimiento que se dedican a la política. Hay comunicadores que eran otra cosa y ahora son comunicadores de política, ¿no? Muchísimos. Como Puglia, ¿no? Como Pettinati, como Camarota, ¿no? Eran mundo del entretenimiento y ahora es mundo de la política. Ahora, que la política partidaria nos esté ocupando gran parte de nuestra discusión, no quiere decir que estemos hablando de política. Estamos hablando de un espacio de la política y eso es lo que me tiene perturbadísimo. Me parece que no estamos dialogando y me parece que no puede salir bien. No hay Es manera interesante esa mirada. no puede salir bien esto. No puede salir bien. Porque estamos en un partido de ajedrez y no en una discusión. Y a mí me gusta la discusión. A mí me gusta que nos fajemos y de repente digas, al final digo, ¿sabes una cosa? Tenés razón. Ahora, si empezamos con el no, si vos nunca me vas a convencer, ¿para qué vamos a hablar? ¿Me explico? Tiene que haber algo que nos obligue a sentarnos a discutir. Ahora, pero ¿no considerás que también los propios actores políticos están faltando a esa discusión? Totalmente, porque es mucho más redituable lo otro, porque convoca mucho más lo otro. Eso quiere decir que a nosotros nos interesa mucho más ese lado boludo de la política. No queremos discutir, no queremos tener conversaciones serias porque no queremos involucrarnos, en realidad. Entonces, me explico, no sé si me logro explicar. No queremos tener una discusión profunda porque va a remover demasiadas cosas. Ajá. Porque vamos a tener que plantearnos, vamos a llegar a un punto donde decir, vamos a ver. Y vamos a tener discusiones que se tienen que laudar para un lado o para el otro, o tomar cierto tono de matices, pero tenemos que ponernos de acuerdo en las básicas. Y yo creo que el problema que estamos teniendo ahora es que no nos ponemos de acuerdo en las básicas, porque las reglas están escritas y todos supuestamente las obedecemos en esta especie de marco social, este contrato social. Pero cada uno está eligiendo cuáles obedecer y hay 2 o 3 que las deja pasar y hay otro que si se pasa en esta, ¿sabes una cosa? Te podías pasar en estas 20, pero en esa, no, porque yo ahí no. Y el otro dice, no, y yo. Entonces nos estamos engañando, estamos jugando un juego de la libertad y malentendiendo la exorbitante crecimiento del individualismo, ¿cómo lo haces compatible con le estás diciendo a todo el mundo lo que tiene que hacer? ¿Me explico? Sí. O sea, más libertad querés, no querés definirte, no querés ninguna palabra te define, nada te puede definir. Hay gente ofendida porque decía, el censo dice jefe de familia. Y bueno, algo tiene que decir.
No, pues está bien, tenemos para hablar un montón de cosas. Vamos a hablar en serio de si es jefe o no es jefe. Bueno, tomemos esa discusión. Lo que pasa es que esta discusión está dentro de otra más grande. Bueno, vamos. Al final del día estamos discutiendo mucho, pero no resolviendo nada. No estamos intercambiando, no hay algo que no nos estamos fijando una meta común que valga la pena esta discusión. Interesante, me gustó eso de por un lado plantear la libertad y por otro si opino distinto a vos te caigo con Claro, algo es que en busca de esa libertad nos llenamos de reglas que nos... Te propongo una pequeña pausa y seguimos conversando porque está bueno. Esto es Ya sigue el lado B en la pantalla de TV Ciudad. Seguimos en vivo aquí en Lado B, en la pantalla de TV Ciudad, conversando con Guillermo Pelufo. En los recitales de Trotsky uno puede encontrarse con un montón de cosas, ¿no? Desde propuestas de matrimonio, por ejemplo. ¿Han sido todas aceptadas hasta ahora? ¿Tenés la cuenta ahí? Sí, que yo sepa sí. Sí. Y hay un divorcio ya, pero bueno, hay cosas que no se pueden. Cosas que pueden pasar directamente. Sí. Antes de salir al aire hablamos mucho de fútbol. Sos fanático de Nacional. ¿Cómo fue la primera vez que firmaste una camiseta de Peñarol, te acordás? Me acuerdo una camiseta, no me acuerdo cuando una vez a la salida de un programa de Canal 10 que estaba siguiendo en vivo, me llevaron la bandera barra Ámsterdam, no sé si la actual o una anterior, pero una balconera que yo veía en la Ámsterdam y de esas que bajan así me la llevaron. Por supuesto que era para mis compañeros que ya habían acordado, no me habían dicho nada, pero bueno, impresionaba verla en el pasillo del canal. Y dice, ¿y vos no te animás? ¿No? Por supuesto que sí, yo la firmé también. Y a partir de ahí empezaron a caer camisetas, banderas. Camisetas, sí, porque alrededor de ir a la cancha empiezan a circular muchas primeras experiencias de socialización entre los jóvenes. Entonces a veces se junta una barrita que va se cruzan en un recital, empiezan a ir a ver el cuadro juntos y se arman una cosita así. Entonces hemos tenido barritas de Peñarol que te empiezan a seguir, viste, hincha de Peñarol y te siguen a todos lados. Y bueno, son parte de tu cosa, así como hincha de Cerro y también de Nacional, pero y en otros países de otros cuadros. Entonces vos asumís que es parte de su socialización, de su vida social. No es estrictamente, no te lo hacen como un barra, ¿me explico? Claro. No te vienen a imponer nada. Ellos, tu música, la salida, los amigos, la cancha, se mezclan, son un cóctel que van juntos. Bueno, es un lindo ejemplo de convivencia ese, ¿no? Además. Yo sí, te lo comento, esto lo tengo, esto que te acabo de decir, lo tengo armado, porque una vez un amigo me preguntó qué onda. Que tenía su hija adolescente, que hacía esta vuelta, y le dije, mirá, es loco. Es lo que es, o sea, se lo comenté, pero desde el corazón son núcleos de socialización, claro. Donde socializás, que estás por afuera del liceo, de esto, son muy genuinos esas cosas, porque vas por los gustos, son esas amistades que no dependen del lugar, ¿me explico? Sí. Que se hacen en la calle no es lo que hacen los jóvenes, no te voy a decir eso, pero lo ves varias veces que muchos lo hacen. Bueno, semana que viene, 11 y 12 en la trastienda Trotsky Bengarán. Sí, estamos ahí en la trastienda, estamos presentando el disco que sacamos el año pasado, que estaba sonando el Tsunami había al principio, y estamos, son 2 shows que empiezan a las 9 de la noche, es apto todo público, y el viernes está DSM, y el sábado Blisters, que son bandas emergentes que abren los shows que tenemos en la trastienda, que es un escenario precioso, que suena fantástico, y ahí vamos a estar nosotros después hasta la medianoche dándole. Divino. ¿Entradas en venta en Habitat? Sí, entradas en venta en Habitat y bueno, nada, que si querés ir el sábado, apurate. ¿Ya viernes? No, viernes quedan entradas, para el sábado ya quedan menos. ¿Quedan menos? Sí. Bueno, seguramente se van a agotar en estos días. Guillermo, gracias por la visita a la OE. Gracias por la invitación. Gracias, nos vemos la próxima. Nos vemos la próxima. Volvemos el lunes, después de las 20 horas. Que pasen bien, chao.